aire en la casa de los ecos era tan frío y estático que parecía un sólido, un bloque de cristal pulido que se fracturaba con cada paso. El detective Caylen Reed sentía su peso en los pulmones. Era una frialdad premeditada, arquitectónica, el tipo de ambiente que Elias Thorne, el hombre muerto en el estudio del piso de arriba, habría diseñado a propósito. Thorne no creaba edificios, componía sinfonías de espacio y silencio, y ahora su obra maestra final era su propio mausoleo. La llamada había llegado a las 6:17, cortando la neblina matutina con la urgencia estridente de la violencia de clase alta. Un posible fallecido en la residencia Thorne, había dicho la voz impersonal de la centralita. Posible. A Reed le gustaba esa palabra. Dejaba un margen para la esperanza que la realidad rara vez permitía. Pero al cruzar el umbral de la casa, una estructura de acero, cristal y hormigón que se aferraba a un acantilado como un ave de presa petrificada, supo que la posibilidad se había extinguido. La detective Lena Petrova, su compañera, ya estaba allí, su silueta recortada contra una de las inmensas cristaleras que enmarcaban un cielo gris y un mar indiferente. Petrova era el ancla de Reed. Donde él se perdía en los laberintos de la abstracción, ella trazaba líneas rectas a través de los hechos. Caelen, dijo sin volverse. Esto es, pulcro. Pulcro era la palabra exacta. La escena del crimen era un insulto a la entropía. El estudio de Elias Thorne estaba en el ala oeste, una habitación que parecía suspendida sobre el vacío. Las paredes eran estanterías del suelo al techo, repletas no de libros, sino de maquetas arquitectónicas a escala, una ciudad en miniatura de sus propios triunfos y ambiciones. En el centro, sobre una alfombra persa, cuyo patrón geométrico parecía un mapa de una ciudad olvidada, yacía Elias Thorne. Estaba reclinado en un sillón de cuero Barcelona, con una mano sobre el reposabrazos y la otra sobre el regazo, como si estuviera a punto de recibir a un invitado importante. Sus ojos grises, famosos por su intensidad analítica, estaban abiertos y fijos en el techo, donde una compleja instalación de luz arrojaba sombras calculadas. No había sangre, no había signos de lucha. Su traje de Savile Row estaba impecable. Sobre una mesita auxiliar de ébano a su lado, un vaso de whisky a medio beber y un tablero de ajedrez. Solo dos piezas estaban sobre el tablero, un rey blanco y un rey negro, enfrentados en el centro. El rey blanco estaba volcado, jaque mate. La puerta estaba cerrada con llave desde dentro, dijo Petrova, acercándose. Su voz era un susurro respetuoso, como si temiera despertar al muerto. La llave, en la cerradura. Las ventanas son paneles de cristal sellados de triple capa. No se abren. El sistema de ventilación es un circuito cerrado con filtros de grado hospitalario. Los forenses no encuentran nada. Sin heridas, sin signos de veneno en el vaso, sin marcas en el cuerpo. El médico forense preliminar habla de un fallo cardíaco masivo, un aneurisma, algo natural. Reed no se movió. Sus ojos recorrían la habitación, absorbiendo cada detalle con una avidez casi depredadora. El concepto de natural en un entorno tan artificial como este le parecía una contradicción. Natural, repitió en voz baja. ¿Y la hora de la muerte? Entre las 10 y la medianoche de ayer. Su esposa, Serena, dice que se retiró al estudio sobre las 9:30 para trabajar. Ella se acostó a las 11. No lo oyó. Lo encontró esta mañana cuando no bajó a desayunar. Tuvo que llamar a un cerrajero para que forzara la cerradura. El cerrajero es nuestro único testigo de que la puerta estaba, de hecho, cerrada por dentro. Reed se arrodilló junto al tablero de ajedrez, sin tocarlo. El rey blanco volcado. Un gesto demasiado teatral para ser una coincidencia, demasiado simbólico para ser ignorado. Thorne era el rey de su mundo, un rey de puesto. ¿Algo más?, preguntó, su mirada perdida en los intrincados detalles de la alfombra. Un olor, dijo Petrova. Cuando entraron por primera vez, el cerrajero y la señora Thorne mencionaron un olor extraño, metálico, como el aire después de una tormenta eléctrica. Se ha disipado casi por completo, pero el primer oficial en llegar lo notó también. Ozono, pensó Reed.
el olor de la alta tensión. Se levantó y caminó lentamente por la habitación. Sus zapatos no hacían ruido sobre la gruesa alfombra. Las maquetas eran asombrosas en su detalle. Rascacielos que parecían agujas de cristal, museos que se retorcían como conchas marinas, puentes que desafiaban la gravedad. Y en el centro, la más grande y detallada de todas, una réplica de la propia Casa de los Ecos. Se inclinó sobre ella. Cada habitación, cada mueble, estaba recreado a la perfección. Incluso había una pequeña figura sentada en el sillón del estudio, un pequeño rey en su castillo. Pero algo estaba mal. En la maqueta, en el pequeño tablero de ajedrez, ambas piezas, el rey blanco y el rey negro, estaban en pie. La investigación oficial comenzó su curso lento e inexorable. La autopsia no fue concluyente. El corazón de Elias Thorne se había detenido. Sí, pero el patólogo no pudo encontrar una causa patológica clara. Es como si alguien simplemente lo hubiera apagado, dijo el doctor Aris, un hombre que había visto miles de muertes y aún podía sorprenderse. No había toxinas en su sangre, ni drogas, ni venenos conocidos. El contenido del vaso era efectivamente un whisky escocés de 25 años, nada más. Reed se encerró en la sala de interrogatorios con Serena Thorne. Era una mujer de una belleza glacial, con la postura de una bailarina y la mirada de alguien que había aprendido a convertir el dolor en una forma de arte. Vestía de luto, pero el color negro parecía más una elección estética que una expresión. Mi marido era un hombre de hábitos, detective, dijo con una voz tranquila y modulada. Todas las noches, después de cenar, se retiraba a su estudio. A veces trabajaba hasta el amanecer. Era su santuario. Nadie entraba allí sin su permiso. ¿Discutieron esa noche?, preguntó Reed. No teníamos nada de qué discutir. Nuestra vida era ordenada. Ordenada. Como la casa, como la escena del crimen. ¿Tenía enemigos, señora Thorne? Una pausa casi imperceptible. Una microexpresión de algo parecido a la diversión cruzó sus labios antes de desvanecerse. Elías no coleccionaba enemigos, detective. Coleccionaba admiradores y rivales. Es una distinción importante en su mundo. La gente no lo odiaba, lo envidiaba, lo que puede ser mucho más peligroso. Reed pasó al siguiente en la lista. Julian Croft, el protegido de Thorne. Un joven arquitecto con un talento brillante y una ambición que ardía como un fuego frío. Se encontraron en la oficina de Croft, un espacio minimalista que era un claro homenaje, o quizás una imitación, del estilo de su mentor. Croft estaba visiblemente afectado, o interpretaba bien su papel. Elías era un genio, dijo, pasando una mano por su cabello perfectamente peinado. Trabajar con él era como aprender a pintar junto a Rembrandt. Era exigente, implacable, pero te hacía mejor. ¿Hubo alguna tensión entre ustedes últimamente? Oí rumores sobre el proyecto del Museo de las Formas, presionó Reed. Croft se tensó. Diferencias creativas. Normal en cualquier colaboración de alto nivel. Elías tenía una visión. Yo tenía otra. Al final, siempre prevalecía la suya. Era su firma, su legado. Un legado del que ahora usted es el principal heredero, señaló Reed, sin rodeos. La mirada de Croft se endureció. Heredero de su trabajo. Sí. De su genio. Imposible. Si insinúa que su muerte me beneficia, está simplificando groseramente la situación. Yo perdí a mi mentor. El mundo perdió a un visionario. El tercer vértice del triángulo era Marcus Vance, un magnate industrial cuya fortuna se había construido sobre cimientos de acero y contratos gubernamentales. Vance había encargado a Thorne el diseño de su nueva sede corporativa, la Torre Vance. El proyecto había sido un desastre espectacular, plagado de sobrecostos, retrasos y finalmente un fallo estructural que había llevado a su demolición antes incluso de ser inaugurado. Vance había perdido cientos de millones, y lo que era peor, su reputación. Reed lo encontró en su antigua oficina, un espacio opulento con vistas a un solar vacío donde debería haberse alzado su torre. Vance no se anduvo con sí. Odiaba a ese bastardo arrogante. Espetó, su rostro enrojecido por la ira contenida.
Thorne era un artista, no un ingeniero. Construyó un poema de cristal y acero que no podía sostenerse en pie. Me arruinó, me humilló, y cuando lo demandé, sus abogados me enterraron en tecnicismos. ¿Me alegro de que esté muerto? Maldita sea, sí, lo maté, ojalá tuviera las agallas. El álibi de Vance era sólido como una roca. Estuvo en una cena de gala con 2 docenas de los hombres más poderosos de la ciudad. El de Croft era más endeble. Dijo que estuvo trabajando solo en su estudio. El de Serena era inexistente. Estaba en la misma casa, a un pasillo de distancia. Días se convirtieron en una semana. El caso se enfriaba. Los medios lo llamaban el misterio del arquitecto, una muerte inexplicable en una fortaleza inexpugnable. Pero Reed no podía quitárselo de la cabeza. La pulcritud, el rey volcado, el olor a ozono, eran las notas discordantes en una sinfonía perfecta. Volvía una y otra vez al estudio de Thorne, a veces solo, de noche, sentándose en el suelo y simplemente observando. La casa parecía respirar a su alrededor. Los sistemas de climatización zumbando suavemente como un organismo vivo. Se centró en la maqueta de la casa, la pequeña figura en el sillón, el tablero de ajedrez con las piezas en pie. ¿Por qué la diferencia? Era como si Thorne hubiera previsto su propia muerte, pero no el gesto final, el derrocamiento del rey, o como si el asesino hubiera querido corregir la obra del maestro. Una noche, mientras examinaba los planos originales de la casa, que había solicitado a los archivos municipales, notó algo: un laberinto de conductos y cableado mucho más complejo de lo necesario para una residencia, incluso una de alta tecnología. Había sistemas redundantes, circuitos aislados que no parecían alimentar nada obvio, y una red de sensores ambientales de una sofisticación desmesurada. La casa de los ecos no era solo una casa, era una máquina. Y Elias Thorne, un hombre obsesionado con el control, vivía en el corazón de su propia creación. Reed llamó a Petrova. Lena, necesito que investigues los antecedentes de construcción de la casa. No solo la firma de arquitecto. Quiero a cada ingeniero, cada electricista, cada subcontratista que puso un solo tornillo en ese lugar. Especialmente los que trabajaron en los sistemas HVAC y eléctricos, mientras Petrova se sumergía en un mar de registros y permisos de construcción. Reed se centró en la vida personal de Thorne. Descubrió lo que Serena no le había contado. El matrimonio era una fachada. Los registros financieros de Thorne mostraban grandes transferencias de dinero a una cuenta secreta en los últimos 6 meses. Estaba liquidando activos discretamente. Se preparaba para irse. Una búsqueda en sus comunicaciones privadas reveló una serie de correos electrónicos con una agente inmobiliaria en Florencia. Estaba planeando comprar una villa, solo. Esto le daba a Serena un motivo mucho más fuerte que la simple herencia: el abandono y la humillación. Cuando Reed la confrontó, su compostura finalmente se resquebrajó. Sí, iba a dejarme, admitió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Después de 20 años de ser su musa, su anfitriona, la gerente de su vida, iba a descartarme como a uno de sus bocetos fallidos. ¿Lo odié en ese momento? Sí, pero matarlo habría sido demasiado. Desordenado. La palabra volvió a resonar. Desordenado. La antítesis de todo lo que representaba el asesinato, si lo era, tenía que ser limpio, preciso, casi conceptual. Tenía que ser obra de alguien que entendiera el lenguaje de Thorne. Petrova llamó a Reed 2 días después. Su voz sonaba excitada. Lo tengo. O creo que tengo algo. Hay un nombre que aparece en los planos técnicos iniciales, en las especificaciones del sistema de control ambiental. Un ingeniero consultor, Daniel Alistair, pero su nombre desaparece en las revisiones finales y en los créditos oficiales En su lugar, aparece el de Elias Thorne como diseñador de sistemas integrados. ¿Quién es Daniel Alistair?, preguntó Reed, un nudo de anticipación formándose en su estómago. Ahí está lo interesante. No pude encontrar a nadie con ese nombre. Es un fantasma, pero seguí tirando del hilo. Busqué en los registros de nacimiento,
matrículas universitarias, y encontré a alguien, Daniel Alistair Thorne, el hermano mayor de Elías. La revelación cayó en la habitación silenciosa de Reed como una piedra en un estanque. Un hermano. Nadie lo había mencionado. Ni Serena, ni Croft, ni los perfiles biográficos de Thorne. Se separaron hace más de 30 años, continuó Petrova. Una disputa familiar, al parecer. Daniel era el genio técnico, un ingeniero brillante. Elías era el visionario, el artista. Fundaron una pequeña empresa juntos recién salidos de la universidad, pero se pelearon. Daniel desapareció del... Elías se quedó con todo y construyó su imperio. No hay fotos recientes de él. Vive completamente fuera de la red. Reed sintió una oleada de claridad. El genio técnico, el hermano borrado de la historia, el fantasma en la máquina. Encuéntralo, Lena. Encuéntralo. La búsqueda de Daniel Thorne fue como cazar una sombra. Pero Petrova era tenaz. Rastreó viejos registros de propiedad, facturas de servicios públicos pagadas en efectivo, el rastro digital mínimo de un hombre que no quería ser encontrado. Finalmente, lo localizó en una pequeña cabaña, en una zona rural y boscosa, a cientos de kilómetros de la ciudad, viviendo bajo un alias. Reed fue solo. No quería sirenas, ni uniformes. Esto era algo personal. Encontró la cabaña al final de un camino de tierra. Era funcional, sin adornos. El trabajo de un ingeniero, no de un arquitecto. Un hombre mayor, con el cabello gris y desaliñado, y los mismos ojos grises e intensos de su hermano, estaba cortando leña en el porche. No pareció sorprendido al ver a Reed. Detective, dijo. Su voz era un crujido, como de hojas secas. No era una pregunta. Daniel Thorne, dijo Reed a modo de saludo. Daniel dejó el hacha. Ese nombre no me ha pertenecido en mucho tiempo. ¿Por qué lo borró de los planos de la casa, Daniel? Era su diseño, ¿verdad? El sistema de control ambiental, la red de sensores, la idea de una casa que respira. Daniel miró hacia el bosque, su mirada perdida en la distancia. Elías tenía el don de la seducción. Seducía a los clientes, a la prensa, a las mujeres, y seducía las ideas. Tomaba la brillantez de otros y la pulía, la enmarcaba, le ponía su nombre. El sistema de la casa fue mi obra maestra. Un ecosistema perfectamente equilibrado y controlado. Él lo llamó la casa de los ecos. Qué irónico. Se suponía que debía ser eco de la naturaleza, pero solo hacía eco de su propia vanidad. Me robó la idea, como me robó todo lo demás. Así que lo mató, dijo Reed. No como una acusación, sino como una conclusión lógica. Le devolví el favor. Le di una muerte tan ordenada, tan limpia, tan suya. La confesión flotó en el aire fresco del bosque. Reed sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. ¿Cómo lo hizo, Daniel? La puerta estaba cerrada por dentro. Nadie entró, nadie salió. Daniel sonrió, una mueca amarga que no llegaba a sus ojos. No tuve que entrar, detective. Yo construí la jaula. Conocía cada circuito, cada protocolo oculto. El estudio no era solo su santuario. Era la cámara de ejecución perfecta, aislada, sellada. Reed visualizó la escena una vez más, pero ahora con los ojos de Daniel. La casa como un arma. El olor a ozono, susurró Reed. No era solo un olor, era el agente mortal, explicó Daniel, con la calma de un profesor dando una conferencia. En las paredes del estudio, detrás de los paneles de roble, instalé una malla de filamentos de tungsteno, parte de un sistema de purificación iónica que le vendí a Elías. Una completa patraña, por supuesto, pero a él le encantaba la jerga tecnológica. Ese sistema estaba conectado a un transformador industrial oculto en el sótano. Yo tenía acceso remoto al sistema de control central de la casa. Siempre lo he tenido. Un backdoor que dejé por si acaso. La escala de la premeditación era asombrosa. Décadas de resentimiento canalizadas en un único acto de ingeniería letal. Esa noche, continuó Daniel, esperé a que entrara en su estudio. Lo vi a través de uno de los sensores de movimiento que yo mismo instalé. Sellé remotamente los conductos de ventilación de la habitación, desviando el flujo de aire. Luego, activé el transformador. Envié miles de voltios a la malla de tungsteno.
No fue un electroshock, fue algo más sutil. La alta tensión ionizó el aire del estudio sellado, convirtiendo el oxígeno, O2 en ozono, O3, y creando óxidos de nitrógeno a un ritmo acelerado. En una concentración lo suficientemente alta, el ozono es un gas altamente tóxico. Quema los pulmones, provoca un edema pulmonar masivo y una parada cardiorrespiratoria. Es una muerte rápida, pero parece un fallo cardíaco natural si no sabes qué buscar. Sin veneno, sin heridas, murmuró. El asesinato perfecto. Casi, corrigió Daniel. Después de unos minutos, apagué el sistema. El protocolo de seguridad que yo mismo diseñé se activó automáticamente. Abrió los conductos y purgó el aire de la habitación con aire fresco del resto de la casa, diluyendo el gas tóxico. Por eso, solo quedaba un rastro de olor cuando llegaron. El arma del crimen era el aire mismo, y desapareció. Reed lo miró fijamente. Había una pieza que no encajaba. El ajedrez, el rey blanco ¿Por qué dejar una firma? ¿Por qué correr el riesgo de la teatralidad? La amarga sonrisa de Daniel regresó. Esa no fue mi firma, detective. Fue la suya. Reed frunció el ceño. ¿La de Elías? Sí. Elías era muchas cosas, pero no era estúpido. En los últimos meses se había vuelto paranoico. Revisaba los sistemas de seguridad constantemente. Creo que sospechaba que Serena planeaba algo, o tal vez uno de sus rivales. Hace unas semanas me contactó, por primera vez en 30 años. Quería que hiciera una auditoría de seguridad completa de la casa. De forma discreta, me ofreció una suma de dinero obscena. El giro era tan inesperado que Reed tardó un segundo en procesarlo. Le pagó para que revisara el sistema que usted mismo planeaba usar para matarlo. La ironía es deliciosa, ¿no cree? Por supuesto, le dije que todo estaba en perfecto orden, pero él debió encontrar algo. Quizás notó la existencia del backdoor. Quizás vio una anomalía en los registros de energía. No lo sé, pero la noche de su muerte creo que lo supo. Supo que la trampa se había activado. Supo que iba a morir. No podía salir, no podía pedir ayuda. Estaba atrapado en su propia obra maestra. Daniel se acercó a Reed, sus ojos grises fijos en los del detective. No tenía tiempo para escribir una nota. No había forma de dejar un mensaje. Pero era un hombre de símbolos. ¿Qué podía hacer en sus últimos momentos, mientras el aire se volvía venenoso a su alrededor? Dejar un último mensaje, un último gesto de desafío. Se acercó a su tablero de ajedrez, a ese estúpido y pretencioso montaje que representaba su ego, y volcó a su propio rey. No fui yo quien declaró el jaque mate, detective. Fue él. Estaba reconociendo su derrota. Estaba señalando a su asesino, el único oponente que siempre se negó a reconocer su hermano. El rey ha muerto. Larga vida al amueno. A nadie. El silencio que siguió fue profundo y pesado. La confesión estaba completa. El círculo cerrado. El misterio de la habitación cerrada no era sobre cómo entró el asesino, sino sobre cómo el asesinato mismo fue construido en los cimientos de la casa. No había sido un crimen pasional ni de codicia. Había sido un acto de corrección arquitectónica, una rectificación brutal de un legado robado. Daniel Thorne no ofreció resistencia cuando Reed sacó las esposas. Se dejó llevar con la misma calma resignada con la que había contado su historia. Mientras se alejaban por el camino de tierra, Reed miró hacia atrás, a la cabaña sencilla y funcional. Era el antídoto de la casa de los ecos. Un lugar construido para vivir, no para impresionar. Pensó en Elias Thorne, asfixiándose en su santuario de cristal y acero, su último acto no de pánico, sino de comunicación simbólica, un último movimiento en una partida que había comenzado 30 años atrás. El caso estaba cerrado, los informes se escribirían, los titulares se imprimirían, y la casa de los ecos se convertiría en una atracción morbosa antes de ser vendida y olvidada. Pero para Caitlin Reed, el eco de esa habitación silenciosa, del rey blanco volcado y del olor a una tormenta artificial, permanecería. Era un recordatorio de que los crímenes más complejos no siempre se cometen con cuchillos y pistolas, sino a veces con ideas, con resentimiento
y con la fría y despiadada lógica de un plano bien ejecutado. El coche patrulla se movía en un silencio casi absoluto, roto solo por el crujido ocasional de la gravilla bajo los neumáticos y el zumbido distante del motor. Daniel Thorne estaba sentado en el asiento trasero, separado de Reed por una mampara de plexiglas, con las manos esposadas a la espalda. No parecía un hombre que acababa de confesar un asesinato ingenioso y largamente planeado. No había rastro de triunfo, ni de pánico, ni siquiera de alivio. Su rostro, iluminado intermitentemente por las luces que pasaban, era una máscara de agotamiento tranquilo, como un ingeniero que finalmente ve su proyecto terminado, sin importar el coste o la naturaleza del mismo. Reed conducía, con la mirada fija en la carretera que serpenteaba a través de los bosques que rodeaban la propiedad de los Thorne. La confesión había sido limpia, completa, encajaba con todos los hechos conocidos: la habitación cerrada, la falta de un arma convencional, el sutil olor a ozono, el rey blanco volcado. Era un caso que se cerraba con un lazo perfecto, una victoria para la lógica y la deducción. Sin embargo, una extraña disonancia resonaba en el fondo de su mente, una nota discordante en una sinfonía por lo demás impecable. Era la calma de Daniel. Era demasiado perfecto. Un hombre que había albergado un resentimiento durante 3 décadas debería mostrar algo más al final del camino: furia, justificación, una exultación amarga. Pero Daniel parecía simplemente vacío, como si al contar la historia hubiera drenado de sí mismo la última emoción que le quedaba. Y luego estaba el rey. El gesto de Elías. Daniel lo había interpretado como un reconocimiento de la derrota, un último mensaje simbólico. Tenía sentido. Elías Thorne, el hombre de ego monumental, admitiendo el jaque mate final. Pero, ¿era realmente tan poético? Un hombre asfixiándose, con los pulmones quemándose por dentro, ¿tendría la presencia de ánimo para un acto tan teatral? Reed había visto muchas muertes. La gente en sus últimos momentos no solía pensar en metáforas. Luchaban, se arañaban la garganta, intentaban romper ventanas, no jugaban al ajedrez simbólico, a menos que el gesto no fuera a menos que fuera un mensaje inmediato, desesperado, para la siguiente persona que entrara en la habitación. Pero, ¿qué mensaje? Señalaba a su asesino, a su hermano. ¿Pero por qué? Si la trampa ya estaba activada, ¿qué ganaba con ello? ¿Por qué ahora Daniel?, preguntó Reed, su voz rompiendo el silencio. No se giró. Habló al espejo retrovisor, a los ojos grises y cansados que le devolvían la mirada. Daniel tardó un momento en responder. Las cosas llegan a un punto de ebullición. Detective, 30 años es mucho tiempo para que una olla hierva a fuego lento. Su llamada, la auditoría de seguridad, fue la gota que colmó el vaso. La audacia. Pedirme que asegurara la fortaleza de la que me había expulsado. Fue como si me pidiera que afilara el cuchillo que me había clavado en la espalda. La lógica era sólida, impecable incluso, demasiado impecable. Parecía una respuesta ensayada, una justificación pulida por años de repetírsela a sí mismo en la soledad de su cabaña. Los crímenes, en la experiencia de Reed, rara vez eran tan pulcros en su motivación. Eran desordenados, impulsivos, llenos de contradicciones humanas. El plan de Daniel era una obra de ingeniería, y su motivo, tal como lo presentaba, también lo era. Una ecuación balanceada de injusticia y retribución. Llegaron a la comisaría. El proceso fue rutinario. La ficha policial, la toma de huellas, la fotografía. Daniel Thorne cooperó en todo momento con la misma pasividad. Cuando le leyeron sus derechos por segunda vez y le preguntaron si quería un abogado, simplemente negó con la cabeza. No hay nada que defender, dijo en voz baja. Los hechos son los hechos. Reed pasó las siguientes horas escribiendo su informe. Cada palabra que tecleaba parecía solidificar la narrativa, cementar la versión de Daniel como la verdad oficial. Pero la disonancia persistía. Se levantó y fue a por un café, la taza de cartón caliente en sus manos. Miró a través de la ventana de su oficina el bullicio nocturno de la ciudad, el asesinato perfecto. El arma era el aire, y desapareció.
Esa frase resonaba. El protocolo de seguridad purgó la habitación, diluyó el gas. ¿Pero lo eliminó por completo? Los técnicos forenses habían detectado un olor anómalo, consistente con ozono, pero en niveles residuales. ¿Sería posible calcular la concentración original basándose en los restos y el volumen de la habitación? ¿Podría la ciencia confirmar que la concentración fue letal? Era una vía de corroboración. Una formalidad, probablemente, pero una que su instinto le pedía seguir. Y había otra cosa, la energía. Para ionizar el aire de una habitación de ese tamaño, a un ritmo tan rápido, se necesitaría una cantidad de energía descomunal. Un pico de tensión masivo. ¿Había quedado registrado en alguna parte? La casa de los Ecos era una casa inteligente. Todo estaba monitorizado, registrado. Los consumos de luz, la climatización, la seguridad. Elias Thorne era un hombre obsesionado con los datos. Seguramente, el registro de energía de la casa sería tan detallado como un extracto bancario. Al día siguiente, con Daniel Thorne ya en prisión preventiva tras una breve audiencia en la que no dijo una palabra, Reed volvió a la casa de los Ecos. Esta vez no fue solo. Le acompañaba una especialista de la Unidad de Ciberdelincuencia y Análisis de Sistemas, una ingeniera llamada Isabel Navarro. Era una mujer joven, de mirada penetrante y una paciencia infinita para los datos que a Reed se le escapaban. Busco un pico de energía anómalo en la noche del martes, le explicó Reed mientras se paraban frente al panel de control central de la casa, una pared de pantallas táctiles en una sala de servidores refrigerada en el sótano. Algo grande, lo suficiente para alimentar un pequeño rayo. Navarro sonrió levemente. Me gustan los desafíos poéticos, detective. Déjeme ver los registros del sistema. Durante casi una hora, Isabel navegó por interfaces complejas, líneas de código y gráficos de consumo. Reed observaba, sintiéndose un analfabeto en un mundo de alta tecnología. Finalmente, ella señaló un punto en un gráfico de líneas. Aquí está, dijo. Martes, 22:17. Un pico masivo. Extrajo casi 3 kilovatios hora en menos de 4 minutos. Es una barbaridad. La red eléctrica del barrio debió de notarlo. Definitivamente es su pequeño rayo. Reed sintió una punzada de decepción. Ahí estaba, la prueba física que corroboraba la historia de Daniel. Su instinto le había fallado. La hora coincide, dijo Reed, más para sí mismo que para ella. Daniel dijo que esperó a que Elías entrara en el estudio alrededor de las 10. Activó el sistema. Sí, encaja. Isabel Navarro no apartó la vista de la pantalla. Frunció el ceño, sus dedos moviéndose sobre el teclado, abriendo otras ventanas, superponiendo datos. Sí, la hora encaja con la muerte, dijo lentamente. Pero hay algo raro. ¿Raro cómo? Preguntó Reed, acercándose. Este pico de energía está asignado al circuito 7. Según los planos del sistema, el 7 alimenta exclusivamente el sistema de climatización y purificación de aire del ala oeste, donde está el estudio. Eso confirma la historia de su sospechoso, explicó. Hizo una pausa y señaló otra parte de la pantalla. Pero hay otro pico, mucho más pequeño, casi insignificante en comparación, pero anómalo igualmente. Ocurrió 3 minutos antes, a las 22:14, en el circuito D12. ¿Y qué alimenta el D12? Preguntó Reed. Isabel consultó los planos digitales, el taller personal de Elias Thorne, el laboratorio que tiene al final del pasillo, no el estudio, su taller. Reed se quedó pensando. Un segundo pico de energía. ¿Qué podría ser? Quizás Elías encendió alguna máquina potente justo antes de ir a su estudio. No tenía por qué significar nada. Probablemente nada, dijo Reed en voz alta. Pero, ya que estamos aquí, el taller de Elías era el opuesto a su estudio. Si el estudio era un espacio de exhibición, minimalista y frío, el taller era un caos de creatividad funcional. Mesas de trabajo cubiertas de circuitos, soldadores, osciloscopios, prototipos a medio montar de aparatos irreconocibles. Olía a estaño quemado y a café rancio. Navarro se movió por la habitación con una fascinación casi reverente. Este hombre estaba a otro nivel,
murmuró, examinando una placa de circuito. Esto es, tecnología de posicionamiento submilimétrico. No he visto nada así fuera de un laboratorio de investigación militar. Reed no estaba interesado en la tecnología. Buscaba algo que pudiera haber causado el pico de energía. Vio una unidad de carga por inducción de alta potencia, una impresora 3D industrial. Cualquiera de ellas podría haberlo causado. Seguía siendo un callejón sin salida. De repente, Navarro se detuvo junto a una vitrina de cristal cerrada con llave. Dentro, sobre un pedestal de terciopelo negro, había un solo objeto, un guante de metal pulido, de aspecto futurista, con finos cables recorriendo los dedos y una pequeña batería en la muñeca. ¿Qué es eso?, preguntó Reed. No estoy segura, respondió Isabel, con los ojos fijos en el guante. Parece un prototipo de interfaz áptica, o algo más. ¿Podemos abrirla? La vitrina estaba cerrada con una cerradura electrónica. Reed buscó y encontró una anulación manual. Con un clic, la puerta de cristal se abrió. Isabel, con guantes de látex que sacó de su maletín, levantó el guante con cuidado. El conector de carga coincide con una de las tomas de alta potencia de la mesa, dijo, señalando. Si se activó o se cargó, podría explicar el pico en el circuito de 2. Pero lo extraño es esto. Señaló una diminuta luz LED en la base del guante. Parpadeaba en rojo. Este es un diodo de error. Indica un fallo catastrófico en el último uso. Y la batería está completamente agotada. Descargada a cero en un instante. Un mal presentimiento comenzó a formarse en el estómago de Reed. Un presentimiento frío y pesado. ¿Qué tipo de fallo catastrófico? Podría ser cualquier cosa. Un cortocircuito, una sobrecarga. Isabel giró el guante. En la palma vio una pequeña placa metálica. Pero esto no es normal. En el centro de la placa había una marca de quemadura oscura, con un patrón de ramificaciones finas, como un rayo en miniatura. Y en el centro de la quemadura, una decoloración extraña en el metal. Parece que descargó toda su energía de golpe sobre un punto de contacto. Reed miró la marca de quemadura y luego la cara de Isabel. ¿Podría ser letal? Isabel Navarro lo miró fijamente. Detective, si este dispositivo hace lo que creo que hace, y si la energía que consumió el circuito 12 se canalizó a través de esa placa, no solo sería letal. Sería como tocar un desfibrilador interno directamente sobre el corazón. Instantáneo. Dejaría una quemadura mínima, quizás solo una leve arritmia en el registro de un electrocardiograma, si no supieras qué buscar, y provocaría una parada cardiorrespiratoria masiva. Silencio. El zumbido de los servidores en la otra habitación parecía haberse desvanecido. Parada cardiorrespiratoria. La misma causa de la muerte que Daniel había descrito para su trampa de ozono. Pero el forense no encontró marcas de quemaduras en el cuerpo de Elías, dijo Reed, aferrándose a la lógica. ¿Y si no estaban buscando una quemadura del tamaño de una moneda?, replicó Isabel. ¿Y si el punto de contacto fue a través de la ropa, una camisa fina? La descarga sería igual de efectiva, pero la marca en la piel sería casi imperceptible, fácilmente confundida con una lividez post-mortem, especialmente si la causa de la muerte ya parecía obvia por otros medios. Otros medios. Como una habitación que de repente huele a una tormenta eléctrica, Reed sintió un escalofrío. Las piezas comenzaron a moverse en su cabeza, a reorganizarse en una imagen completamente nueva y mucho más aterradora. El pico de energía del taller a las 22:14, 3 minutos antes del pico del sistema de ventilación. La muerte no fue a las 22:17. La muerte fue a las 22:14. Elias Thorne ya estaba muerto cuando la trampa de ozono se activó. La trampa, el arma del crimen perfecta, no fue el arma, fue una cortina de humo. Una puesta en escena brillante para ocultar un asesinato completamente diferente. Daniel no lo mató, susurró Reed. El instinto no le había fallado, solo había estado mirando en la dirección equivocada. La confesión era una mentira. Pero, ¿por qué? ¿Por qué un hombre confesaría un asesinato que no cometió, describiendo un método que, aunque real,
¿no fue el que causó la muerte? Solo había una respuesta posible: para proteger a alguien. Y solo había una persona en esa casa esa noche, aparte de Elías: Serena Thorne. Reed salió del taller dejando a Isabel con el guante, caminó por el pasillo de mármol frío, sus pasos resonando en el silencio opresivo de la casa. Volvió al estudio. Se detuvo frente al tablero de ajedrez. El rey blanco volcado. No fui yo quien declaró el jaque mate, detective. Fue él. Las palabras de Daniel resonaron en su mente, pero ahora sonaban falsas. No fue un acto de desafío de Elías. No fue un reconocimiento de su derrota ante Daniel. Fue un acto de acusación. Pero, ¿contra quién? El rey se había volcado. ¿Y quién es la pieza más poderosa del tablero, capaz de moverse en cualquier dirección y decidir el destino del rey? La reina. Reed sintió que el aire se le helaba en los pulmones. La teatralidad no fue de Daniel, ni de Elías. Fue de la asesina. Ella volcó el rey para señalar al culpable que quería que la policía encontrara. El otro rey en la vida de Elías, su hermano rival. Fue una jugada de ajedrez. Sí, pero mucho más retorcida de lo que nadie había imaginado. Necesitaba hablar con Serena Thorne de nuevo. Y necesitaba hablar con Daniel. Pero esta vez, las preguntas serían muy diferentes. La sala de visitas de la prisión era un lugar deprimente, pintado de un color beige que parecía absorber la esperanza. Daniel Thorne entró con el mismo mono naranja que los demás reclusos, pero mantenía su extraña compostura. Se sentó frente a Reed, separados por un grueso cristal. «Ha vuelto, detective», dijo Daniel, su voz tranquila, sin inflexiones. «¿Ha olvidado alguna pregunta?» «Olvidé preguntar por qué mintió», dijo Reed directamente. La calma de Daniel vaciló por primera vez. Una microexpresión, un parpadeo, una tensión casi imperceptible en la mandíbula. Pero se recuperó rápidamente. «No sé de qué me habla». «Hablamos de la hora», dijo Reed, inclinándose hacia adelante. El pico de energía de su sistema fue a las 22:17. Pero Elías Thorne ya estaba muerto. Murió a las 22:14 por una descarga eléctrica masiva de uno de sus propios prototipos. Su trampa de ozono llenó una habitación donde ya yacía un cadáver. Fue una excelente puesta en escena, pero usted no fue el director. Daniel permaneció en silencio, pero sus ojos grises buscaron los de Reed, y por primera vez, el detective vio algo detrás de la fachada de resignación. Vio miedo. «Usted construyó la jaula, Daniel», continuó Reed, bajando la voz. «Pero no fue usted quien cerró la puerta. ¿Por qué protegerla? ¿Por qué asumir la culpa de un crimen que no cometió?» «Usted tiene una confesión firmada», dijo Daniel, con la voz un poco más tensa. «El caso está cerrado. El caso no se cierra hasta que la verdad encaje perfectamente. Y su historia tiene una grieta de 3 minutos de ancho», insistió Reed. «Elías lo llamó para una auditoría de seguridad. Usted dijo que era porque sospechaba de un rival, pero no era así, ¿verdad? Se había vuelto paranoico, sí, pero no con extraños. Sospechaba de ella. Sospechaba de Serena. La Casa de los Ecos no era solo una fortaleza contra el mundo exterior. Era una prisión y Elías era el carcelero. Y usted lo sabía. Lo ha sabido durante años». La máscara de Daniel se resquebrajó. El agotamiento en su rostro se transformó en un dolor profundo y antiguo. «Usted no sabe nada», susurró. «Sé que la ha observado desde la distancia. Sé que vio cómo su hermano, que le robó su legado, también le robó la vida a ella, atrapándola en una jaula de oro y cristal. Y la noche del asesinato, de alguna manera, usted supo lo que ella había hecho. Quizás ella lo... O quizás usted con su backdoor vio algo que no debía. Vio la descarga de energía del taller. Y luego vio cómo ella activaba su sistema, su trampa, para cubrir sus huellas. Y tomó una decisión. Decidió que su obra maestra de ingeniería no sería un arma, sino un escudo, para protegerla a ella. El acto final, para corregir el error de su hermano. No matándolo, sino salvando a la mujer que él estaba destruyendo. Daniel Thorne apoyó la frente contra el cristal frío. No lloró, pero su cuerpo se estremeció con un sollozo silencioso y contenido. Él la estaba consumiendo, dijo, con la voz rota.
La trataba como a otro de sus proyectos. La monitorizaba, la controlaba. Esa casa era su laboratorio, y ella era el sujeto de pruebas. La auditoría que me pidió no era para encontrar mis backdoors, era para asegurarse de que no hubiera ninguno que por ella pudiera usar para escapar o comunicarse con el exterior. Quería que yo sellara las últimas grietas de su prisión. ¿Y usted qué hizo?, preguntó Reed suavemente. Le dije que todo era seguro, respondió Daniel. Pero le mentí. Dejé una vulnerabilidad, una que solo yo conocía, y le envié un mensaje anónimo a ella. Solo una línea de código, un pequeño programa que le permitiría acceder a los registros del sistema, ver lo que él veía. Quería que tuviera un arma, quería que se defendiera. No pensé que lo usaría así. Su voz se apagó. Cuando vi los picos de energía en mi sistema remoto, primero el del taller y luego el del estudio, lo supe. Comprendí su plan, usar su muerte para incriminarme a mí, usando mi propio invento. Era brillante, desesperado, y no podía dejar que la atraparan. Mi hermano ya había destruido mi vida. No iba a dejar que su fantasma destruyera también la de ella. La confesión era completa ahora, la verdadera confesión. Un acto de sacrificio, nacido de un amor no correspondido y un odio La siguiente conversación tuvo lugar en la sala de estar de la Casa de los Ecos. Serena Thorne estaba sentada en un sofá de cuero blanco, vestida de negro, la viva imagen de una viuda afligida. Pero sus ojos, cuando se encontraron con los de Reed, no mostraban dolor. Mostraban la misma calma calculadora que había visto en Daniel. Reed no perdió el tiempo. Colocó una tableta sobre la mesa de café de cristal entre ellos. En la pantalla se mostraban los gráficos de consumo de energía. El problema de los crímenes perfectos, Sir Thorne, comenzó Reed, es que requieren una sincronización perfecta. Y la suya se desvió por 3 minutos. Serena miró los gráficos, luego a Reed. Su expresión no cambió. ¿No tengo derecho a tener a mi abogado presente? Por supuesto. Puede llamarlo cuando quiera, dijo Reed. Pero primero quiero que entienda lo que sé. Sé que Elías no murió por el gas ozono. Sé que murió en su taller, por una descarga de un guante. Sé que usted activó la trampa de ozono de Daniel después, para crear una cortina de humo y una causa de muerte falsa. Y sé que fue usted quien volcó el Rey Blanco, no para señalar a Daniel como el asesino, sino para que la policía pensara que Elías lo estaba señalando. Un brillante acto de desinformación. Serena esbozó una sonrisa, una curva delgada y amarga en sus labios. Usted es más inteligente de lo que Elías hubiera pensado. Él tenía muy poca fe en la policía. Él tenía muy poca fe en cualquiera que no fuera él mismo, corrigió Reed. ¿Por qué lo hizo, Serena? ¿Por qué?, repitió ella. Y una emoción real finalmente surgió en su voz. Una ira fría y afilada. Usted ha vivido en esta casa, detective, no como invitado, sino como una pieza más de la colección. Cada luz, cada puerta, cada llamada telefónica, cada correo electrónico, todo pasaba por él. Los sensores de movimiento no eran solo por seguridad, eran para saber siempre dónde estaba. Las cámaras no apuntaban hacia afuera, apuntaban hacia adentro. Me dijo que era para protegerme, pero era para poseerme. El día que me casé con Elías Thorne, dejé de ser una persona y me convertí en su posesión más preciada y mejor vigilada. Se levantó y caminó hacia el gran ventanal que daba al jardín. Hace unas semanas, recibí un mensaje anónimo, una clave. Me dio acceso a los sistemas de la casa. El verdadero acceso. Vi lo que él veía. Vi las grabaciones. Escuché las conversaciones que grababa. Me di cuenta de que mi paranoia no era paranoia. Era la realidad. Supe que nunca podría escapar. La única forma de salir de la casa de los Ecos era demolerla desde dentro. ¿Y Daniel?, preguntó Reed. Daniel me dio la llave sin saberlo, dijo Serena. Él construyó la prisión, pero también me dejó la ganzúa. Cuando Elías me dijo que había contactado a su hermano para una auditoría, supe que se me acababa el... Elías sospechaba que yo había encontrado una forma de eludir su control. Iba a sellar la última salida. Esa noche lo confronté en su taller. Le mostré que sabía lo de la vigilancia. Él no lo negó. Se rió.
Me dijo que era su derecho. Cogió ese guante. Me dijo que era su nuevo dispositivo de cumplimiento. Una forma de dar una corrección dolorosa y no letal sin dejar marcas. Iba a usarlo en mí. Sus ojos brillaban con una luz febril. En ese momento, comprendí que no era una cuestión de irse o quedarse. Era una cuestión de sobrevivir. Luchamos. Él era más fuerte, pero yo fui más rápida. Conseguí quitarle el guante y lo usé contra él. Fue rápido. Cayó al suelo. Y todo terminó. Su voz se quebró. El silencio. Por primera vez en años, la casa estaba en silencio. Sabía que encontrarían el cuerpo. Sabía que la causa de la muerte sería extraña. Pero entonces recordé el sistema de Daniel, la trampa de la que Elías se había jactado, la que había descubierto durante sus paranoicas búsquedas. El backdoor de su hermano. Entré en el sistema, tal como el mensaje anónimo me había enseñado, y activé el protocolo. Llené el estudio de veneno, arrastré su cuerpo hasta allí y volqué la pieza de ajedrez. Fue mi jaque mate, detective, no el suyo, ni el de Daniel. Se giró para mirar a Reed, su rostro sereno de nuevo. Daniel confesó para protegerme, un gesto noble y estúpido, propio de un hombre que ha vivido en las sombras de otro. Pero la verdad es esta. Yo lo maté. Y si me pregunta si me arrepiento, la única cosa que lamento es no haberlo hecho hace 10 años. El caso estaba, ahora sí, cerrado. Pero la pulcritud de la solución inicial había sido reemplazada por una tragedia humana desordenada y 2 hermanos, consumidos por un odio mutuo, y una mujer atrapada en medio, que se había convertido en una asesina para poder ser libre. Mientras Serena Thorne, con la misma calma que Daniel había mostrado, tendía las muñecas para ser esposada, Reed miró por última vez la casa de los Secos. No se llamaba así por su acústica, se dio cuenta. Se llamaba así por los legados de resentimiento, control y dolor que resonarían entre sus paredes mucho después de que todos se hubieran ido. El rey blanco volcado no era el final de la partida. Solo había sido el principio de una nueva. Y en este juego, todos habían perdido. La sensación que le quedaba a Reed ya no era la de un eco, sino la de un grito silencioso que nunca se apagaría del todo. El coche patrulla se deslizó por las calles nocturnas de la ciudad, un contenedor de silencio en movimiento. Serena Thorne se sentaba en el asiento trasero, separada de ellos por la mampara de plexiglas, con las manos esposadas al frente. No había llorado, no había gritado. Su serenidad era una armadura más impenetrable que cualquier chaleco antibalas. Era la calma de un prisionero de guerra que finalmente ha sido capturado, un alivio que se disfrazaba de derrota. Reed conducía, sus nudillos blancos sobre el volante, a su lado su compañero. El detective Martínez miraba por la ventanilla, dándoles a Reed y a su conciencia un espacio que no habían pedido. «Una confesión así», murmuró Martínez, rompiendo el hechizo, directa al grano. «El fiscal va a tener un día de campo». Reed no respondió. El fiscal tendría su día, sí. Los periódicos tendrían sus titulares. La viuda negra de la mansión de los Secos, asesina por amor o por libertad, sería una historia pulcra, sensacionalista y terriblemente incompleta, porque la pregunta que le carcomía no era por qué lo había hecho. Serena se lo había dejado meridianamente claro. La pregunta que le obsesionaba era por cómo. Recibí un mensaje anónimo, una clave. Esa frase era una nota discordante en la sinfonía de su confesión. No encajaba. La casa de los Ecos era una fortaleza digital. Elías Thorne, un paranoico del control. La idea de que un mensaje anónimo pudiera simplemente deslizarse a través de sus defensas y entregarle a su esposa las llaves del reino era inverosímil. Alguien, en alguna parte, había insertado una mano en el tablero de ajedrez mucho antes de que Serena volcara al rey. Alguien había colocado la ganzúa en su mano. Llegaron a la comisaría. El proceso fue mecánico, deshumanizado. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas, despojando a la noche de cualquier sombra o misterio. Le tomaron las huellas dactilares a Serena, la fotografiaron. Durante todo el proceso, ella mantuvo la cabeza alta, su mirada fija en un punto invisible en la pared. Cuando le permitieron hacer su llamada,
No llamó a un abogado. Llamó a la oficina del abogado de Daniel. Su mensaje fue breve, su voz desprovista de emoción. Daniel es libre. Dile que no venga a verme. Dile que derribe la casa. Reed la observó desde el otro lado del cristal de la sala de interrogatorios, ahora vacía salvo por ella. Estaba sentada, esperando el traslado a la cárcel del condado, y en su rostro había una paz que él no había visto en ninguno de los implicados en este caso. Era la paz de la conclusión. Su guerra había terminado. La de Reed se dio cuenta con una punzada de inquietud. Acababa de encontrar un nuevo frente. Una semana después, Daniel Thorne salió por las puertas del centro de detención. Parecía un hombre vaciado, un traje caro colgado de un esqueleto. La barba de varios días no lograba ocultar la palidez de su piel. Los medios de comunicación, que habían acampado allí durante días, se abalanzaron sobre él como una bandada de buitres. Las preguntas eran un aluvión caótico. Señor Thorne, ¿qué siente al ser exonerado? ¿Sabía usted lo que Serena planeaba? ¿Va a hacerse cargo de Thorne Industries? ¿Es cierto que su hermano lo vigilaba? Daniel no dijo nada. Se abrió paso entre la multitud, sus ojos fijos en el sedán negro que le esperaba al otro lado de la calle. Reed estaba apoyado en el capó del coche, observando la escena. No llevaba su placa a la vista. Estaba allí fuera de servicio. Cuando Daniel finalmente llegó al coche, se detuvo frente a Reed. Su mirada no era de gratitud, sino de un profundo y abrumador cansancio. ¿Qué quiere, detective?, preguntó su voz rasposa. Solo quería asegurarme de que salía bien, mintió Reed. La verdad era más complicada, y hacerle una pregunta. Daniel suspiró, un sonido que pareció llevarse sus últimas fuerzas. Ya no tengo nada que decir, Serena confesó. Lo sé, no es sobre ella. Es sobre un mensaje anónimo que recibió. Una clave que le dio acceso a los sistemas de su hermano. Por primera vez, una chispa de algo parecido al interés apareció en los ojos de Daniel. Se enderezó ligeramente. ¿Un mensaje anónimo? Eso dijo ella. Fue lo que le permitió ver el alcance de la vigilancia de Elías. Fue lo que le enseñó a usar la trampa de ozono. Alguien le dio el arma, Daniel, no el guante, sino el conocimiento. ¿Tiene alguna idea de quién podría ser? Daniel se quedó pensativo, su mente trabajando visiblemente detrás de la fatiga. Elías tenía enemigos, cientos. La mayoría eran insignificantes, competidores que aplastó, pero había otros, gente a la que humilló, a la que le robó. Tenía una habilidad especial para crear adversarios que nunca lo olvidarían. Necesito un nombre, Daniel, alguien con la capacidad técnica para burlar la seguridad de su hermano y el motivo para hacerlo. Daniel miró hacia el cielo gris, como si buscara un recuerdo en las nubes. Había uno, hace mucho tiempo, su primer socio, Julian Croft. Eran genios los dos, pero Elías era el tiburón. Cuando estaban a punto de lanzar su primer producto, Elías lo echó. Lo acusó de espionaje industrial. Falsificó pruebas. Lo arruinó. Se quedó con todo. Julian desapareció del mapa tecnológico. Juró que algún día vería arder el imperio de Elías desde los cimientos. ¿Dónde está ahora?, preguntó Reed. La última vez que oí algo era profesor. Irónico, ¿verdad? Enseñaba ética en la tecnología en la universidad estatal. A Elías le encantaba eso. Le encantaba la idea de que el hombre al que destruyó ahora enseñaba a otros a no ser como él. Reed asintió lentamente. Gracias, Daniel. Detective, dijo Daniel, su voz más firme ahora. Encuéntrelo. Necesito saber si todo este horror fue solo cosa nuestra, o si alguien más estaba moviendo los hilos. No movía los hilos, corrigió Reed en voz baja, más para sí mismo que para Daniel. Solo abrió la caja de Pandora. Serena hizo el resto. El campus universitario era un oasis de calma en comparación con el mundo de los Thorne. Ladrillo rojo, césped cuidado y estudiantes que se movían con la despreocupación de quienes aún no han conocido la verdadera crueldad del mundo. Julian Croft no era difícil de encontrar. Su despacho estaba en el último piso del Departamento de Ciencias de la Computación. Un rincón abarrotado de libros,
pizarras cubiertas de algoritmos y el olor a café rancio y tiza. Croft era un hombre de unos 50 y tantos, con el pelo canoso y desordenado, y unas gafas de montura metálica que se le resbalaban por la nariz. Cuando Reed y Martínez entraron, ni siquiera levantó la vista de la pantalla de su ordenador. Si vienen a hablar de la beca de la Fundación Thorne, la respuesta sigue siendo no, dijo con voz monótona. No quiero su dinero manchado de sangre. No somos de la Fundación, señor Croft, dijo Reed, mostrando su plan. Somos de la policía de la ciudad. Detective Reed. Mi compañero, el detective Martínez. Ahora sí levantó la vista. Sus ojos, detrás de los gruesos cristales, eran agudos e inteligentes. No había sorpresa en ellos, solo una resignada expectación. Ah, dijo simplemente. Supongo que era inevitable. Invitó a Reed a sentarse en la única silla libre, abarrotada de revistas académicas, que apartó con un gesto. Martínez se quedó de pie junto a la... Estamos investigando ciertos aspectos del caso de Elias Thorne, comenzó Reed. Leí sobre ello, interrumpió Croft. Una tragedia griega en la era digital. Un tirano derrocado por su reina cautiva. ¿Qué tengo yo que ver con los dramas domésticos de los ricos y famosos? Creemos que usted le proporcionó a Serena Thorne la llave que abrió su jaula. Un correo electrónico anónimo. Una clave de acceso. ¿Le suena de algo? Julian Croft se reclinó en su silla, que chirrió en protesta. Se quitó las gafas y se frotó los ojos. Por un momento, pareció un simple profesor cansado, pero cuando volvió a hablar, su voz tenía un filo de acero forjado en viejos fuegos. Detective, ¿sabe lo que Elías y yo estábamos construyendo originalmente? Un sistema domótico diseñado para aprender y anticiparse a las necesidades del usuario, para hacer la vida más fácil, más segura, un hogar inteligente que cuidara de ti. En sus manos, se convirtió en una prisión inteligente que te vigilaba. Usted no ha respondido a mi pregunta. Lo sé, dijo Croft, volviendo a ponerse las gafas. Durante años he seguido su trabajo, no por nostalgia, sino por responsabilidad. Me sentía como Oppenheimer, mirando la nube en forma de hongo. Yo ayudé a crear al monstruo, aunque no fuera mi intención. Tenía mis propios monitores, puertas traseras en el código original que Elías nunca encontró, porque su ego nunca le permitió creer que alguien pudiera ser más listo. Señaló una pantalla en la esquina de su despacho. Estaba oscura, pero con un clic de su ratón cobró vida. Mostraba una intrincada red de datos, planos, registros de audio, archivos de vídeo. Vi lo que le estaba haciendo a esa mujer, detective. No era solo vigilancia, era una tortura psicológica sistemática. Controlaba la temperatura de su lado de la cama para interrumpir su sueño. Reproducía sonidos de baja frecuencia en su estudio para mantenerla al borde de la ansiedad. Alteraba sus listas de la compra en línea para que recibiera cosas que no había pedido, haciéndola dudar de su propia memoria. La estaba desmantelando, pieza a pieza. Reed sintió un escalofrío. La confesión de Serena solo había arañado la superficie. La vi marchitarse durante años. Esperé a que se fuera. Esperé a que alguien interviniera. Nadie lo hizo. El mundo veía la fachada, la esposa trofeo de un genio multimillonario, y aplaudía. Así que decidí hacer algo. No podía ir a la policía. ¿Con qué pruebas? ¿Registros de un sistema que había hackeado ilegalmente? Me habrían encerrado a mí y Elías se habría reído. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro apasionado. Así que le di un regalo. El regalo de la verdad. Le envié la clave de administrador principal, oculta en una cadena de código inofensiva dentro de un correo basura. Una aguja en un pajar digital. Confiaba en que su inteligencia y su desesperación la llevarían a encontrar. Mi intención no era que lo matara. Mi intención era que viera la verdad de su encarcelamiento, que reuniera pruebas irrefutables y que se largara, que lo destruyera en los tribunales, no en su taller. Pero lo mató, dijo Martínez desde la puerta. Sí, admitió Croft, su mirada perdiéndose en los datos de la pantalla. Lo hizo. Subestimé el nivel de depravación de Elías. Subestimé lo que una persona es capaz de hacer cuando se le empuja al límite absoluto. Él le mostró el guante esa noche.
Le dijo que era su nuevo dispositivo de cumplimiento. Yo lo vi. Lo oí todo. Él firmó su propia sentencia de muerte en ese momento. Serena no cometió un asesinato, detective. Llevó a cabo una ejecución. El silencio llenó la pequeña oficina. El zumbido de los servidores era el único sonido. Reed miraba a Croft, un hombre que había lanzado una piedra a un lago estancado y había provocado un tsunami. No era un asesino. No era un cómplice en el sentido legal. Era un fantasma en la máquina. Un justiciero digital cuyas acciones habían tenido consecuencias sangrientas e imprevistas. Lo que usted hizo es un delito grave, dijo Reed. Aunque sus palabras sonaban huecas, una formalidad sin convicción. Lo sé, respondió Croft con calma. Y si decide arrestarme, lo entenderé. Pero déjeme preguntarle algo, detective. Ahora que sabe toda la verdad que no saldrá en el juicio de Serena, ¿cree usted que el mundo es un lugar peor sin Elias Thorne en él? Reed no tenía respuesta. Se levantó, mirando por última vez la red de datos en la pantalla. El esqueleto digital de una vida de control y tormento. No había nada más que decir. Se giró y, con un gesto a Martínez, salió del despacho, dejando a Julian Croft solo con sus algoritmos y sus fantasmas. El juicio de Serena Thorne fue el espectáculo que todos esperaban. La defensa argumentó un estado de síndrome de la mujer maltratada reactivo, detallando años de abuso psicológico extremo. Presentaron pruebas de la vigilancia, pero sin el contexto que Croft había proporcionado, parecían las precauciones de un marido rico y paranoico, no las herramientas de un torturador. La fiscalía la pintó como una cazafortunas calculadora que vio la auditoría de Daniel como el fin de su vida de lujo y mató para protegerla. Al final, el jurado llegó a un veredicto intermedio. Culpable de homicidio voluntario, pero no de asesinato en primer grado. La encontraron responsable, pero reconocieron las circunstancias atenuantes. La sentencia fue de 15 años, con posibilidad de libertad condicional en 10. El día de la sentencia, Reed estaba en la parte de atrás de la sala. Serena, vestida con un sencillo traje gris, escuchó el veredicto sin inmutarse. Cuando los guardias se la llevaron, sus ojos se encontraron con los de Reed por una fracción de segundo. No había súplica en ellos, ni ira, solo un atisbo de entendimiento, como si supiera que él conocía la historia completa. Más tarde esa noche, Reed condujo hasta la colina que dominaba la mansión de los Thorne. Ya no era la casa de los Ecos. Ahora era solo una propiedad en litigio, oscura y silenciosa. Pero mientras la miraba, vio algo. Un equipo de demolición estaba aparcado en el camino de entrada. Había grandes focos iluminando la fachada. Daniel estaba cumpliendo la última petición de Serena. Se quedó allí durante horas, observando cómo las primeras máquinas comenzaban a derribar los muros. Cada crujido de metal, cada estruendo de hormigón que se derrumbaba, no sonaba como una destrucción. Sonaba como un exorcismo. Estaban demoliendo la prisión, borrando el eco. El caso estaba cerrado. Los culpables estaban castigados o muertos. La justicia, en su forma torpe e imperfecta, se había cumplido. Pero Reed sabía que nunca olvidaría la verdad subyacente, que a veces los sistemas más complejos, ya sean de seguridad, de justicia o de relaciones humanas, pueden ser deshechos por una sola línea de código, por una clave anónima enviada en la oscuridad. Y que la libertad, a veces, tiene un precio que se paga con sangre y silencio. Se alejó en su coche, dejando atrás las ruedas. El grito silencioso que había sentido la noche de la confesión de Serena no se había apagado. Pero ahora, por fin, había empezado a desvanecerse, reemplazado por el sonido, casi imperceptible pero innegable, de unos cimientos que se rompían para quizás, algún día, poder construir algo nuevo.